tomamos asiento y reflexionamos un poquito en esta palabra que hemos recibido. Sin duda alguna, las Sagradas Escrituras nos están recordando un hecho importante y es la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús también implica un salto al futuro y un salto a lo que Dios quería hacer precisamente en medio de su pueblo Israel. Y era darles una perspectiva y una visión renovada de la historia y una visión y una perspectiva distinta de las relaciones entre Dios y ellos. Era la relación a través de Jesús, el conocimiento de un Dios personal que se acercaba a cada uno de ellos para darles la vida, entregando Dios como una señal de la esperanza de Dios, de la compañía de Dios y de la esperanza de un futuro eterno con Dios, entregándoles el regalo como señal, como os decía, del Espíritu Santo. Y en medio de esta señal dada, que incluso ya por el profeta Joel, allí en el capítulo 2, decía y hablaba acerca de que aquellos jóvenes verían visiones, aquellos mayores recobrarían fuerzas y que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos, se cumple precisamente en el momento de Pentecostés. Jesús cierra su revelación, cierra todo el contexto de lo que él quería haber dicho en esta nueva etapa de la vida que será el Nuevo Testamento. Y es un testamento dado para la Iglesia como un testamento definitivo. El mismo Jesús declara precisamente que Él es el Nuevo Testamento. Él es la nueva manera en que nos acercamos a Dios. Y que no puede haber otra visión, no puede haber otra perspectiva distinta a la que Cristo ya ha revelado en su palabra. Los judíos, sin duda alguna, basándose quizá en sus prácticas de agradar a la tierra y a los hombres de la tierra, y también en su práctica de quedarse con un rito que realmente está ahí pero que no tiene ninguna consistencia, no tiene fuerza, un rito que no sirve para nada, que no llena el corazón de la gente, que no le habla a la gente en su lenguaje, que no puede resolver ninguna problemática de la vida interior de los hombres, sino solo Cristo a través de su Espíritu. Es que realmente Jesús viene a darnos este mensaje definitivo. Y eso es lo que Israel dice que tiene que cambiar. En el texto de 2 de Corintios, al que me estoy refiriendo en este mismo momento, dice precisamente, pero cuando se conviertan, en el versículo 16 del capítulo 3, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Estamos muy seguros de nosotros mismos, muy seguros de nuestros ideales, muy seguros de nuestra tradición de alguna manera. Estamos segurísimos. Llevamos tantos años de práctica de esta tradición que a veces la propia tradición nos ciega como seres humanos y no nos deja ver la realidad de la vida de Dios, que es Espíritu y que quiere moverse transformando el día a día de este mundo. Este ministerio de transformación, esta transfiguración de la Iglesia a la sociedad como cuerpo de Cristo, es precisamente lo que tenemos como ministerio en la Iglesia hoy. Y este ministerio es un ministerio, este trabajo o servicio es tremendamente importante para el mundo en el que vivimos. Moisés dice que tuvo que presentarse a su pueblo con la cara encubierta y Jesús se nos muestra a cara plena y descubierta. Moisés no podría revelar a Dios en toda su extensión y por eso probablemente Dios le dice ponte un velo en la cara porque eres un hombre, ¿no? Eres un ser humano, no eres Dios. Y probablemente cuando te vean pensarán que eres Dios porque tu rostro brilla.
cúbrete la cara porque esa gloria no te pertenece. Pero cuando viene Jesús y es transformado, Jesús está completamente a cara descubierta, no se pone ningún velo, por una sencilla razón: Él es Dios mismo hablando a los hombres. Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado del Padre. Él se revela y no revela solamente al Padre, sino que está revelándose a sí mismo y dando una nueva imagen de lo que va a ser la gloria venidera y lo que va a ser el ministerio de la Iglesia en el futuro a través de esa revelación del Hijo al mundo. Dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay auténtica libertad. Y donde no hay realmente, donde no está el Espíritu de Dios, no hay libertad. Así que no puede haber coacción ninguna a ningún ser humano. No podemos hablar con la verdad revelada coaccionando a nadie. No podemos hablar con la verdad de la vida de Dios cuando estamos diciendo que hay diferencias. El judaísmo pretendió hacer esto con los gentiles y lo hizo entre ellos mismos y lo hizo en referencia al mundo no creyente. Jesús viene a cambiar todo esto y lo viene a cambiar capacitando a su Iglesia a través del Espíritu de Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está hablando de un espejo de bronce en este mismo momento. ¿Sabéis cómo eran los espejos entonces? ¿Habéis visto un espejo antiguo? ¿No habéis visto? Una especie de metal muy bruñido, muy pulido, ¿vale? Es como cuando te acercas al capó del coche. ¿Tenéis coche? ¿Sí? ¿Habéis limpiado bien el capó del coche? Que brilla, que te acercas y oye, parece que te ves, tu forma, tu rostro, pero no es como cuando te miras en un espejo de cristal, donde estamos, no exactamente, pero lo más parecido en un casi 98% a cómo somos de verdad. La luz refleja en el espejo y queda nuestro rostro queda impreso en ese espejo. Pero en este espejo era un espejo donde solamente ellos podían ver su figura, un poco de su rostro, pero no era un espejo de cristal como el nuestro. Ellos, dicen Pablo, vemos como en un espejo, vemos como en algo que está todavía como un poco borroso porque no sabemos exactamente cómo será, pero Dios nos ha dado ya las formas de lo que será la gloria de Dios. El Espíritu de Dios hace que la forma de este espejo, sin duda alguna, tome forma en nosotros en lo que Dios va a hacer y quiere hacer con nosotros. Así que apostamos precisamente por el Espíritu de Dios y por su trabajo en nuestro ser interior. El anuncio de un Nuevo Testamento no invalida el antiguo, como decía Pablo, pero sí es cierto que aunque no lo invalida, es el testimonio definitivo de Jesús. Es lo que Él ha dejado que ha de ser la enseñanza para su pueblo, para la Iglesia, la guía espiritual para nuestras vidas, que no puede haber palabra humana de hombre que pueda compararse a esta palabra de Dios. Por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio de la revelación de este testamento, este desvelamiento del Hijo de Dios al mundo, según, dice, la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Quiero deciros, queridos hermanos y hermanas, que mostrar a Jesucristo como Él es va a traernos problemas siempre. Se lo trajo a los apóstoles, se lo trajo al mismo Jesús. Y Él
revelándose como Hijo de Dios, lo único que consiguió fue ir a la cruz. Y a veces ese sufrimiento es un sufrimiento que vamos a tener como pueblo y como iglesia. No podemos, de alguna manera, sorprendernos como de algo que no pensábamos que pudiera ocurrir, sino poder esperar que la revelación de Dios, tal y como Él es, puede traernos también problemas. Pero dice que en medio de esa dificultad, de este ministerio, de este trabajo arduo, de este servicio, a veces incomprendido o incomprensible para los hombres, no desmayamos, continuamos, seguimos adelante, no dejamos atrás ni un solo momento de continuar revelando esta realidad de Dios. Dice, y antes bien, en este compromiso que tenemos con Jesús, este compromiso que Jesús pone en medio nuestro, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, nuestra vida quiere ser probada frente a la realidad del mundo que nos circunda en su normalidad, pero que en esa normalidad no le dan lugar a Dios. La Iglesia expone su vida en su santidad, en su deseo de agradar a Dios, en su sencillez, en su humildad. Quiere ponerse en medio del mundo y de la sociedad para transfigurar de nuevo a Jesús, para hacer ver a Jesús de Nazaret a este mundo como el Hijo de Dios, para que la gente pueda comprenderle, para que la gente pueda creer en Él, para que la gente pueda tener un contacto directo con Dios y puedan recibir una esperanza que nadie ni nada les va a dar o nos va a dar. Y por eso no podemos desvirtuar ni un solo instante este testamento que está ante nosotros. ¿Habéis ido a algún notario alguna vez? En Estados Unidos lo hacen con un abogado, ¿verdad? Cuando tienes que hacer un testamento, la gente va a ver a un abogado, ¿no? Y hace su testamento, queda completamente por escrito. En España tenemos a un hombre que también ha estudiado leyes por muchos años y le llamamos notarios, ¿no? Un notario gana un montón de dinero, y es alguien que se dedica a hacer este tipo de gestiones. Su firma vale un montón de euros. Para ser notario es muy difícil porque tienes que estudiar mucho, hay unas oposiciones durísimas, creo que incluso más duras que para poder ser juez, y realmente, pues eso, los que llegan son gente que conocen muy bien las leyes, gente con mucha inteligencia y capacidad. Su sola firma puede valer miles y hasta millones de euros. Cuando tú vas al notario y has expuesto tu testamento, ¿cómo te sentiría a ti que un familiar pudiera ir a ese notario o a ese abogado y que cambiara sin darte permiso a ti, sin pedir tu permiso, cambiara tu testamento en favor a sí mismo? Lo primero diríamos, eso es imposible, no puede hacerse. Ah, ¿no? Pues a veces parece que lo hiciéramos. Pareciera que el hombre quiere adecuar su testamento y vincularlo a su manera de ser, saltándose lo que Dios ha revelado y ha dejado para siempre. Y ha dejado plenamente clarificado y establecido cómo quiere que sea. Pareciera que a nosotros no nos gustaría que nadie cambiara nuestro testamento. El abogado o el notario diría, no, porque esto está aquí firmado
y yo di fe de que esa era la voluntad de esta persona. Es decir, cuando ya hay un testamento hecho, firmado, sellado y es oficial, nadie puede cambiar eso. Pero a veces podemos querer buscar lo oculto o lo vergonzoso o andar con astucia e intentar adulterar el testamento que Jesús nos ha dejado. Y hemos de ser muy claros y revelarnos como personas de bien y de verdad, como personas que respetan la voluntad que nos ha sido entregada y que hemos recibido de Dios. Queridos y queridas, hemos de ser valientes, porque este testamento a veces no gusta. Yo a veces he tenido que asistir a notarías donde el notario salía con los pelos así movidos, y haciendo así con el traje, el notario haciendo ¡puf! Madre mía. Y claro, una vez me dio por preguntarle a uno qué ha pasado. Dice, mira, vengo de estar con una familia que se han tirado de los pelos por la herencia del abuelo y no veas tú la que han liado ahí dentro. No podemos cambiar el testamento. No podemos hacerlo cambiar. No está en nuestras manos cambiarlo. No es nuestra la potestad de cambiar lo que Dios quiere que sea de una u otra manera. Y Dios nos entrega este ministerio duro en el que no hemos de desmayar. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Es un placer y una grandeza el hecho de poder vivir de esta manera delante de Dios. Es duro tener que presentar nuestra vida, como dice Pablo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando hablamos de conciencia humana, cada cual tiene su propia conciencia. Es verdad, los psicólogos te lo van a decir. Cada cual tiene su propia conciencia. O sea, yo tengo mi conciencia, Cleo tiene la suya, Petri tiene la suya, Fernando tiene la suya, Felipe tiene la suya, y a todos nos puede parecer bien una cosa. No pasa nada. Todo vale. Bien, vale. Cada conciencia humana puede tener algo, pero nosotros tenemos que, frente a esa conciencia de cada uno, esto es algo de la posmodernidad, a la que estamos asistiendo y dicen que ya estamos saliendo de ella para entrar en otro periodo de la historia. En medio de esta conciencia individual hay una conciencia que es la divina y que queda establecida por Jesús y que evidentemente defenderla nos llevará una y otra vez a la cruz, a la dureza de los hombres, pero también esta nos llevará a su gloria. Y en medio de todo esto, el Espíritu de Dios querrá dirigirnos y llevarnos. No desmayamos en medio de este tiempo, no volvemos atrás, no nos rendimos, renunciamos a rendirnos. La Iglesia es un pueblo que no puede, ni quiere, ni debe de rendirse. Buscamos este refugio en Dios y buscamos la fuerza en Él frente a toda conciencia humana y frente a toda forma de pensamiento, pidiendo que el Señor obre en estas mentes. Dice que cuando ellos se conviertan al Señor, el velo que tienen se les quitará. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que podamos ver esa clara libertad en todas las áreas y aspectos de nuestra vida y esa clara libertad en la vida, no solamente personal, sino también en la eclesial, y en todos sus aspectos podamos disfrutar desde las diferencias que todos tenemos en la sujeción a la palabra de Dios, que no ha de ser adulterada, ni debe de ser ocultada, ni debe de ser reprimida,
en ningún aspecto, si cabe. Vamos a pedirles fuerzas al Señor y vamos a pedir ese aliento que necesitamos también para vivir de esta manera. Señor, queremos también unirnos a ti y a la voz del testamento que nos dejas, a esta manera nueva de entender, pero sin duda definitiva, y a la que no queremos añadir más revelación, sino nuestra vida misma, nuestro ejemplo, nuestro sacrificio y nuestro servicio a Él, a ti y a esta palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en medio de tiempos en lo que todo se mueve. Señor, y no queremos ser retrógrados ni antiguos, ni queremos ser carcas, no queremos ser personas que viven en el pasado, no, sino de forma nueva y libre, pero desde este compromiso, Señor, que tú nos das. Que tu Espíritu Santo nos auxilie en todo aquello que tengamos que hacer y decir, y en todo aquello en que tengamos que comprometernos. Danos tú la fuerza y ayúdanos tú, Señor, porque nosotros no queremos desmayar. Te pedimos fuerzas en el nombre de Jesús. Amén.